Santo Padre, Cristo Jesús, clavos de Cristo. Sí, seguramente. Cuando uno se quema, y la primera reacción, ¿cuál es? A algunos se les salen esas grandotas, ¿verdad? ¡Ay! ¡Pip! Es una reacción. Se le acaba lo cristiano. Reaccionas de manera equivocada. Ok, una cosa es la reacción, y muchas veces las reacciones las podemos controlar hasta cierto punto, ¿sí? Y también revelan mucho de lo que tenemos dentro, ¿sí? Es una reacción. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando alguien se cae? Los demás se ríen. ¿Qué pasa cuando una persona se cae? Lo primero que hace es voltear para todos lados y limpiarse y seguir caminando como si nada, ¿verdad? Es la manera como reacciona la gente. Ya después que va más allá y que alguien la vio, ya voltea. ¡Ay, sí me dolió! ¿A poco no? Y sobre todo si son los niños. ¿Se han dado cuenta de eso? De que los niños se caen y se pegaron y se dieron un porrazo, pero nadie los voltea, ni nadie los vio y siguen caminando. Pero ya los vio la mamá o el papá y empiezan a llorar. ¡Ay, por favor! Pero son reacciones, ¿sí? Son reacciones. Sin embargo, la siguiente parte es responder. ¿Cómo respondemos a las situaciones? Una cosa es cómo reacciono y otra cosa es cómo respondo a las situaciones. ¿Ok? Entonces, yo respondo y yo tengo que decidir, yo tengo que tomar una decisión de cómo voy a responder a las situaciones que tengo enfrente. ¿Sí? Y entonces, Saúl ya tenía toda la bendición, pero no respondió de manera correcta. No estaba respondiendo de manera correcta. Caminó en una vida de desobediencia, ¿sí? Cuando lo único que Dios le pedía es obedece, y ya lo dijimos, lo único que Dios le pidió al hombre y a la mujer en el principio de Adán y Eva fue obediencia. Y lo mismo que Dios nos pide a ti y a mí, ¿qué es? Obediencia. Dios no tiene ningún problema en bendecirte, pero Dios pide obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, respondió de manera equivocada. ¿Sí? Respondió de manera equivocada. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy viendo que Dios me está bendiciendo? ¿Me tiro a la hamaca? ¿Ya la hice? ¿Ya estoy del otro lado? ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme ¿en qué? En obediencia. Mantenerme en obediencia. Entonces la número 2 es, pensamos que porque ya me sucedieron ciertas manifestaciones, ya estoy del otro lado, ya estoy bien y ya puedo hacer lo que yo quiera. Una manera de responder incorrecta, ¿sí? Y es por eso que batallamos en obedecer. Dios ya me bendijo, ¿ya qué? ¿Quién me lo va a quitar? Nos damos cuenta que así como Dios nos lo da y nos bendijo, en un solo día se nos puede ir. Número 3, seguimos leyendo del versículo 14 al 16. Dice, su tío le preguntó a él y a su criado, ¿y ustedes dónde estaban? Andábamos buscando las burras, respondió Saúl, pero como no dábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. Cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Nos aseguró que ya habían encontrado las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca de ¿qué? Acerca del reino. ¿Por qué no le contó lo que Samuel le había dicho? ¿Por qué se quedó callado? ¿Qué nos puede decir esta forma de actuar de Saúl? Son asuntos del reino. Yo creo, iglesia, que nosotros no nos podemos callar en relación a los asuntos del reino. Yo creo que no nos podemos quedar callados en las cosas que Dios está haciendo con nosotros, ¿sí? Y en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en favor del reino. Y Saúl se quedó callado. Se quedó callado porque, como vemos toda la historia de Saúl, podemos darnos cuenta que estaba dudando de lo que Dios le había dicho, ¿sí? No lo declaró, lo guardó. Pero las cosas del reino, te lo vuelvo a repetir, esas son para que se hablen, son para que se griten, son para que se proclamen,
Uno tiene que hablar y decir lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que está sucediendo en el reino, porque son las mejores buenas nuevas que podemos tener. ¿Sí? Pero ¿de qué hablamos en este tiempo? ¿Cuáles son nuestras pláticas en este tiempo? ¿Cuáles son nuestras pláticas? La inseguridad. Ahora, ¿cuántos muertos hubo? Ahora, ¿dónde fue el bloqueo? ¿Sí? ¿Y del reino? No. Es que van a saber que soy cristiano y después ya no me van a hablar. Y Saúl no le pudo contar a su tío acerca de las cosas del reino. Dios ya le había dicho a Saúl a través de Samuel para qué había sido llamado. Sí. Y tú y yo tenemos que anunciar las cosas que Dios está planeando hacer con nosotros. ¿Sí? A lo mejor muchas veces una persona no habla lo que Dios le está hablando a uno porque tiene vergüenza, porque no está completamente convencido de lo que Dios le está diciendo. ¿Sí? Pero a Saúl se le ha dicho: te he ungido, estás ungido para ser el rey de Israel. ¿Sí? Primera de Samuel capítulo 10 versículo 1: te he ungido para que seas el rey de Israel. ¿Sí? ¿Para qué has sido ungido tú? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? Mira, cuando una persona habla de lo que Dios le ha dicho que es, muchas personas se pueden burlar y muchas personas se pueden reír. Pero finalmente, ¿ustedes qué? Dios me lo dijo a mí. ¿Sí? Si lo crees, qué bueno. Y si no, pues no es tu fe, es mi fe. Y si yo no te creo a ti, que no te importe. Es tu fe de lo que Dios te ha dicho a ti. Si yo puedo decir, si yo digo hoy una palabra como que Dios me ha llamado a mí, Luis Soriano, a impactar la ciudad de Podaca, ¿me la creen o no me la creen? Pues si no me creen, no me importa. Yo sé lo que Dios me ha llamado. ¿Sabes tú a qué Dios te ha llamado? ¿Sabes a qué Dios te ha llamado? ¿Sabes para qué eres bueno? ¿Sabes por qué estás en este mundo? ¿Sabes por qué estás en esta casa? ¿Sabes por qué Dios te tiene en la familia en la que estás? Entonces yo tengo que estar convencido. Y uno de los problemas de la obediencia o de batallar para obedecer es que dudamos de lo que Dios nos dijo. ¿Sí? Yo empecé a declarar desde los 20 años mi llamado, y empecé a hacer desde los 20 años lo que fuera necesario para llegar al lugar donde estoy el día de hoy. El inicio de mi ministerio fue a los 28 años. El inicio del ministerio de mi esposa ya como tal fue a los 23 años, como pastores. Y empezamos a declarar años atrás lo que Dios tenía para nosotros. No lo guardamos, lo creímos y accionamos. Y es una realidad. ¿Ok? Si tú no hablas, si tú sigues dudando, después de todas las manifestaciones de Dios, después de todas las confirmaciones de Dios para nuestras vidas, entonces ¿de qué manera quieres? ¿De qué manera vamos a avanzar? ¿Sí? Entonces la tercera cosa por la que batallamos en obedecer es dudar de lo que Dios nos dijo. Ay Dios, no sé qué es cierto. Cuarta cosa, no verse capaz, no es que no tuviera la capacidad, es que no se veía capaz para llevar a cabo la tarea que Dios le había dado. ¿Sí? Se habla de Saúl que era un peladote, prácticamente de más de 2 metros, me imagino yo. La Biblia nos habla que sobresalía su cabeza sobre todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Peladote bien dado. ¿Sí? Vamos a leer versículo 20 al 24. Dice: dicho esto, Samuel hizo que se acercara a todas las tribus de Israel
Y al echar suertes, bueno, fue escogida la tribu de Benjamín, luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre las familias de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí, y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. ¿Sí? Nadie le llegaba al hombro. Este era el hombre que Dios había escogido. Entonces te digo, era un pelado así de más de 2 metros de altura, un hombre físicamente bien dotado para la guerra, para la batalla, ¿sí? Pero en su interior él se veía insignificante. Ese es el gran problema. ¿Te has encontrado con chaparritos así, pero entrones, picosos, y se agarran con una acá de 2 metros? Vente, no te voy a cargar, vámonos. ¿Qué fue lo que hizo David con Goliat? ¿Sí? Pero este tenía la altura suficiente, el cuerpo suficiente, la capacidad suficiente, y sin embargo en su interior se veía insignificante. Ese es un grave problema. Y esa es una de las causas por las que muchas veces desobedecemos, porque no sabemos quiénes somos, porque no nos vemos capaces. No es que no tenga la capacidad, pero no me veo capaz. ¿Sí? Dios lo escogió y Dios no se equivoca. Todos digan, Dios me escogió y Dios no se equivoca. ¿Lo crees? Dios le dio a Saúl la capacidad para ser el rey de Israel. El problema es que Saúl no estaba creyendo. El problema es que a Saúl no le estaba cayendo el 20. ¿Sí? Lo que Dios ha puesto en nosotros son talentos, capacidades, todo lo necesario para que en el momento establecido por Dios se cumpla el propósito. ¿Sí? Dios tiene un tiempo específico para que empecemos a cumplir propósito. Y Dios desde antes que naciéramos nos dotó. Tú estás dotado. Algunos más dotados que otros. Tú estás dotado por Dios para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Amén. ¿Sí? Y eso viene desde nacimiento. ¿Ok? Conozca o no conozca de Jesús, en mi interior está todo lo necesario para cumplir con el propósito de Dios en mi vida. ¿Ok? Pero llega el momento en el que Dios me llama para cumplir el propósito. Y Dios me empieza a bendecir, porque Dios me empieza a bendecir para que esté listo y para que no esté desenfocado, para que esté enfocado en lo que Dios tiene para mi vida. Pero después de que Dios nos ha dotado, después de que Dios nos bendice todavía en el transcurso de nuestra vida, resulta que después Dios se pone a ver, otra vez lo vuelvo a repetir, cómo respondemos a lo que Él ya nos ha dado. O sea, ¿qué actitud tenemos ante el llamado de Dios y ante las cosas que ya Dios nos ha dado? ¿Sí? Lo que Dios ha puesto en nosotros son talentos necesarios para cumplir el llamado. Lo que me toca a mí poner es una actitud correcta. ¿Sí? Dios no va a cambiar tu actitud si tú no la cambias. Pero la dotación ya está ahí. ¿Ok? Y depende cómo sea mi actitud, entonces es como voy a poder salir adelante con lo que Dios ya me ha dado. Dios conoce tu capacidad, pero somos nosotros los que decidimos cómo respondemos al llamado. ¿Ok? Si ya es el tiempo de tu llamado y no lo estás cumpliendo, no es culpa de nadie más. Tiene que ver con actitud. Tiene que ver con actitud. Lo que te decía hace un momento, Saúl tenía más confirmaciones de las que cualquier persona necesitara para estar seguro de que Dios lo había llamado. Le habló el profeta Samuel y dice todo lo que le va a suceder. ¿Le sucedió todo lo que Samuel le dijo? Sí. 4 cosas le dijo Samuel que le iban a suceder y le sucedieron. Cada una era una confirmación de que Dios estaba con él y que Dios realmente tenía ese propósito para la vida de Saúl. ¿Sí?